A la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travis. ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Claro que sí, esta voz que están escuchando toda aguardientosa en esta mañana es su amiga Berenice Zamora. Aquí estamos un poquito todavía malitos. El día de mañana ya, ahora sí estarán ya mis compañeros Punky y Jorge de la Peña apoyándome ya en lo que es esta transmisión completamente en vivo del programa La Charla. Vamos inmediatamente a lo que son el día de hoy, que estamos con la verdad, con estos invitadazos que tengo en unos instantes más. No se mueva, estamos completamente en vivo a través de la romántica 950 AM y 98.5 FM. En los controles técnicos tengo el gusto de saludar con esta voz sexilona. Ojalá sube el rating mi querida Lolis, que viene muy de pollo, que la saludo con mucho gusto. Y nuestra línea telefónica 213-6654 para que usted en esta mañana se comunique con nosotros. Y saludamos también con mucho gusto a toda la gente linda y hermosa que el día de hoy va a acudir a celebrar lo que es el cumpleaños de lo que es la repoblación de Tampico, 189 años. Y vamos a tener una temperatura en nuestro Puerto Rico de Tampico de 30 grados como máxima, 24 como mínima, con un cielo parcialmente nublado. Así que el día de hoy, 12 de abril, hay que ir a celebrar lo que es el cumpleaños de lo que es la repoblación de nuestro orgulloso puerto de Tampico a 189 años. Y también fíjense que muy lamentable esta noticia, aparte de decirles en mi voz. El día de ayer, a los 78 años de edad, dejó de existir el actor mexicano a causa de una infección pulmonar, Julio Alemán. Así que, pues la verdad, muy lamentable, de los grandes maestros del cine mexicano, de los grandes actores del cine mexicano, bueno, que ya se encontraba un poquito grave. El día de ayer ya dejó de existir a los 78 años de edad. Así como nuevamente se vuelve a registrar un sismo de 6.4 grados, epicentro nuevamente en Michoacán. Así que, bueno, con esas noticias también comenzamos en esta mañana. Vamos inmediatamente a lo que es la entrevista, porque también, pues hoy estamos de lujo. Tenemos en esta mañana a nuestros amigos. Ellos se encuentran en lo que son las fiestas de abril del 2012 en un conocido pabellón que son los productores locales. Y en esta mañana voy a saludar con mucho gusto, muy efusivamente, porque él me entiende, y pues esto de la vocecita, ¿verdad? Señor Cristóbal Rodríguez Solís y Ana Alicia Hernández de Rodríguez. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y la verdad que orgullosamente tan pequeños, que es lo que importa, nos vienen a platicar un poquito del producto y de una gran venta que van a tener a partir del día de hoy. Platíquenos cuál es el producto que ustedes nos están ahora sí que presentando en estas fiestas de abril. Hola, ¿qué tal, Berenice? Efectivamente, hoy estamos en las fiestas de abril. Estamos ahí en el pabellón de productores locales, y nosotros manejamos una empresa que producimos salsas. Manejamos ricas salsas picositas. Me las deben, porque todavía no medio malito, así que... Y Ana, bienvenida. Gracias, Berenice. Buen día a todos. Platícanos un poquito, ¿cómo inicia su empresa? Bueno, la empresa inicia con una iniciativa mía, ¿verdad? Que yo le decía a una de mis primas que vive en Tuxpan, le decía, oye, vamos a hacer algo, vamos a producir algo, tengo ganas de trabajar, de emprender algo, y ella fue la que me comentó que no había aquí de ese tipo de salsas. Ella es de Tuxpan, Veracruz, y ya se producen ese tipo de salsas de cacahuate, de jonjolí, sobre todo que son productos caseros, y me gustó la idea porque era un producto que no existía aquí en el lugar. ¿Cómo se llama su producto? La Buena HS. ¿Y por qué? Salsas caseras La Buena. Salsas caseras La Buena HS. HS. Así es. ¿Por qué, señor Cristóbal, por qué HS y por qué La Buena Salsa? Platíquenos el nombre. Bueno, la Buena nace precisamente como comentó Ana, y junto con la prima que se llama Erika. Saludos a la prima Erika. Efectivamente, ahorita está en Italia, allá. Pero nace precisamente de ellas, estaban allí comentando qué nombre le ponían,
y entre las dos decían, pues vamos a ponerle La Buena, y se le puso La Buena. De hecho, el logotipo fue una mujer muy bien formada de logotipo, y de ahí nació la Buena al inicio, ¿verdad? Así fue. Posteriormente ya se cambió, se modificó, ¿no? O sea, al principio, ahora sí el nombre nació como algo chusco, ¿no? Y HS es de Hernández Solís. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, Ana-Alicia, cuánto tiempo tiene su negocio? Formalmente ya hace 2 años. Habíamos empezado un poquito atrás, ¿verdad? Pero así vendiéndole a familiares y amigos, y ya introduciéndonos más en el mercado, que yo empecé con la incubadora social del TEC de Monterrey, y en cursos, pues preparándome más, 2 años aproximadamente. ¿Cómo les ha ido ahora en las fiestas de abril? ¿Qué respuesta han tenido? Dentro de las fiestas de abril la respuesta ha sido 100% positiva. La gente ha aceptado bastante bien y con gusto las salsas. A nosotros en lo personal nos ha dejado bastantes experiencias, ¿verdad? Desde antes de que empezaran las fiestas y ahorita, ¿no? Que están las fiestas ya en proceso. Excelente, porque miren, aparte va usted y se acerca a lo que es el pabellón, que está ubicado en lo que es el centro de convenciones, en la parte donde se presentan los artistas a un ladito, que dice todo el pabellón de los productores locales, y aparte de darte de conocer qué es lo que contiene, porque aquí veo que contiene ajonjolí. ¿Para qué nos puede servir el ajonjolí? Mira, pues el ajonjolí es un ingrediente muy, muy nutritivo. Yo les digo a todos nuestros visitantes, ¿verdad?, que consuman el ajonjolí porque tiene mucho calcio. Contiene 12 veces más calcio que la leche, ayuda a disminuir el colesterol malo, y pues tiene muchas proteínas, al igual que cacahuate. Son alimentos muy, muy nutritivos los dos. Y la salsa lo contienen. Y tenemos también otro producto nuevo aquí en la zona que se llama Pascal. El Pascal es una pasta de ajonjolí con chiles secos y especies, ¿verdad? También muy nutritivo. Todos los productos son ricos, son caseros, no tienen conservadores, y pues nos sacan del apuro. Siempre les comento eso a nuestras amas de casa. Y es que siempre esa salsita, el sabor, una comida mexicana sin salsa no es comida, la verdad. Es un sabor y aroma especial, siempre les digo, porque hasta les damos a oler, ¿verdad?, que huelan todos los ingredientes, los pueden apreciar oliéndolo. De ahí, a veces hay gente que nos dice, ay, no queremos probar ahorita, y les decimos, huélanlo, no compren, nada más conozcan nuestro producto, y a veces lo han comprado nada más de olerlo y verlo, porque ahora sí también de la vista nace el amor. Y luego nos dan unos recetarios con chisatiquete, lolis, y ando caminando, ay, Dios santo. Bueno, se lo sacó sí, porque ayer se fue a ver a Los Ángeles Negros, y dice, ¿qué onda vamos ahí? Le digo, no vayan ustedes, luego tengo chance de ir a bailar con Los Ángeles Negros. Saludos. Oye, Lolis, así que te encanta mucho la cocina. Mira, también mis amigos de La Buena nos regalan recetas de salsa. La Buena HS, qué padre, ¿no? Ahí todavía le podemos complementar a nuestros alimentos, y con exquisitas recetas como ustedes nos están dando. Por supuesto, porque ahí les decimos que pueden hacer muchas combinaciones con la salsa. Pueden utilizarla como una salsa normal, como lo es, y damos muchos tips, que de hecho varios tips de esos me los han dado pues familiares y amigos, y yo los he puesto en el recetario. De la abuelita, la receta de la abuelita también. Todo lo toma en cuenta, todo es bienvenido, todas las sugerencias. Y a la vez nosotros pues les decimos que pueden tomar de ahí lo que necesiten, ¿verdad? Y en determinado momento hacer una de esas recetas. O les digo, usen su imaginación, pueden hacer 1000 combinaciones. Perfecto, señor Cristóbal. El día de hoy tienen un evento, platíquenos, ¿en qué va a consistir? Invite a todo nuestro auditorio. Sí. Hoy precisamente celebrando los 89 años de la repoblación de Tampico, vamos, todos los productores locales vamos a tener descuentos, ofertas ahí en el pabellón de los productores locales. Todos nos pusimos de acuerdo y vamos a iniciar a partir de hoy jueves hasta el domingo con ofertas y promociones. Los compañeros, ya sea los que manejan velas, los que manejan tortillas de harina, todos los productores locales que estamos ahí en el pabellón, vamos a manejar ofertas desde el día de hoy hasta el domingo. Así es que invitamos a todos tus radioescuchas a que asistan a la feria. Ahí en este pabellón, ahí desde el que vende velas
hasta el que vende cuestiones, manualidades, tarjetas. También tenemos lo que son las ricas tortillas de harina, el pan, los famosos guanchos. También tenemos lo que son bisutería, cacahuate, las botanitas bien ricas y sobre todo también cuestiones de madera. Ahora sí que mesita, lo que nos hace falta en nuestro hogar, así como una buena miel que ya traigo por aquí, ya unas 2-3 tomaditas que le di, también por ahí están nuestros amigos. Todo orgullosamente tampiqueños. Efectivamente, Berenice, ahí en el pabellón, toda la población que asista a la feria va a encontrar una gran variedad de productos y sobre todo que son 100% tampiqueños. Hay que apoyar ahora sí a nosotros, porque si ahora sí que si no nos apoyamos nosotros como tan pequeños que somos y salimos adelante, hay que hacer fuerza, hay que hacer ahora sí que mano a mano, amiga, para ahora sí seguir adelante con todo lo que son nuestros productos, orgullosamente tan pequeños. ¿Algo más que agregar? ¿Teléfono? ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, el teléfono es el celular, es 108-1408, ¿verdad? Y el producto aparte que lo encuentran ahí en la feria, lo encuentran en una tienda de autoservicio de la Avenida Hidalgo al lado de un cine. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, agradezco mucho la participación, así como el día de hoy Salsa Casera, la buena HS estuvo con nosotros. Todo lo que es este mes vamos a estar platicando con todos nuestros amigos, los productores, los empresarios de Tampico, Tamaulipas, y vamos a estar todos los días pues teniendo novedades para ustedes, así como también mencionarles quienes más se encuentran. Hoy por cuestiones de salud casi no vamos a mencionar más, no vamos a seguir con más esta entrevista, vamos a continuar con más otro invitado que tenemos en esta mañana. Le agradezco mucho a los dos, tanto al señor Cristóbal Rodríguez Solís y a Ana Alicia Hernández de Rodríguez. Muchísimas gracias en esta mañana. ¿Algo más? No, gracias a ti, Berenice, por la invitación, y de nuevo reiteramos la invitación a toda la población a que asista a la feria. Ahí con los productores locales van a tener grandes descuentos y gran variedad de productos, como tú lo mencionaste, desde tortillas de harina, productores de madera, de pan, en fin, de todo. Así es que los esperamos ahí con todo gusto, ahí los atenderemos. Claro que sí. Bueno, yo quiero dar las gracias, Berenice, por la entrevista, y muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Tampico, a la maestra Peraza, a la directora de Desarrollo Económico, al licenciado Valdit, por todo el apoyo, porque la verdad ese apoyo que nos están dando a los productores locales es súper importante, que nos impulsen, que nos abran las puertas en donde quiera que vamos, y pues súper agradecidos con todo eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, y bueno, nuevamente por aquí los volveremos a tener. Yo estoy aquí con una mejor voz, pero nuevamente aquí los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos, mi querida Lolis, en esta mañana una pequeñita pausa musical, comercial, y ya está con nosotros nuestros amigos de Travel Visa Travi, ya está con nosotros nuestra amiga Rosedit Galván Benavides, que en un instante más vamos a platicar de todo lo bueno que también nos tiene que ofrecer Travel Visa Travi. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa, coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros.
la entrevista en la charla. Continuamos. Y qué gusto de saludar en esta mañana a mi buena amiga, la contadora Rosa Edith Galván Benavides, coordinadora de viajes de la empresa Travel Visa Travi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí bien gustosa en esta mañana con toda la actitud positiva y aquí saludándote. Una cucharadita de limón con miel, tal vez muy buen efecto para nuestra garganta. Ay, así es. Seguridad de viaje y sobre todo una buena coordinación es el tema de hoy. Y vamos, ¿por qué tan importante una coordinación en un viaje, Rosy? Fíjate que es muy importante, ya que llevamos de la mano a todas las personas a los diferentes destinos. Recalco en destinos porque puede ser a la embajada, puede ser al CAS, puede ser al shopping, puede ser a viaje de quinceañera, según el tipo de servicio que nosotros brindamos. Siempre el coordinador es la presentación, es la imagen que obviamente les damos a todas las personas que contratan nuestro servicio. Aquí la seguridad o la coordinación que se maneja es un punto clave importante, ya que somos los únicos, primeros, pioneros, certificados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué enfatizo eso? Bueno, es un punto muy importante. Como todos ya sabemos, manejamos a grupos grandes, en este caso, donde son vidas humanas, lo que ahora sí que literalmente, en la cual tenemos la oportunidad de conocer a muchas personas, pero siempre he sabido que puede suceder alguna contingencia de salud porque manejamos todo tipo de edades, tanto de bebés, adultos mayores, quinceañeras, etcétera, de cualquier edad. Te puede bajar la presión, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Todos nuestros coordinadores, incluyendo tu servidora, estamos certificados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en primeros auxilios, en bomberos, en todo ese tipo de cuestiones, para saber qué hacer, cómo actuar, pero sobre todo en el momento indicado. Porque ¿de qué nos va a servir que actuemos cuando ya no se puede hacer nada? Aquí es en el momento indicado, sabemos qué hacer, cómo actuar, qué decisión tomar según la situación. Esto es bien importante, ya que no se toma a la ligera, no estamos de que, ay, ahora tú vete y porque estás bonito, porque estás así o asá, o estás alto, ya aviéntate y eres coordinador. No, aquí hay un estudio y una preparación detrás. Esto es bien importante. A veces la gente dice, ay, pues va una persona guía y ya, pero no le toma importancia. No, nosotros en Travel Visa Travi vamos más allá, ¿verdad? En este punto sí recalco mucho porque son vidas humanas lo que tenemos en nuestras manos. Somos un factor importante. Tenemos la capacidad de saber qué hacer en ciertas situaciones. Afortunadamente, ¿verdad?, nunca ha pasado nada que debemos de lamentar, pero sí debemos de estar preparados. Yo siempre le digo a las personas, siempre hay que estar preparado. Más vale estar preparado y no necesitarlo a que pase al revés, por decirlo así. Por eso es importante que nosotros, como prestadores de servicios, estemos preparados para cualquier situación, cualquier contingencia. Mucha gente dice, oye, todo muy bien, sabes qué hacer, que si se me atoró la pastilla, la paleta cuando iba en el viaje, qué postura debo tener, todo eso nosotros estamos preparados. No en balde somos los mejores en este tipo de viajes, porque no nada más es, sabes qué, Berenice, te vendo el transporte y ya, nada más te hago la cita y ya, ahí termina mi trabajo. No, Travel Visa va más allá. ¿Por qué? Porque somos los mejores en calidad de servicio y calidad humana para todas las personas que adquieren un producto, que en este caso es para un ejemplo, trámite de visas americanas o el shopping a Estados Unidos. Aquí es bien importante. Ahora bien, ¿cuentan con algún botiquín o algo? Claro que sí, es requisito. Por cuestiones de seguridad hay varios lineamientos o varios procedimientos para obviamente poder brindarte el servicio de viaje, independientemente del destino que sea, ¿verdad? Hay ciertas normas, ciertas seguridades. Por ejemplo, los coordinadores que vamos, porque somos varios los que vamos en cada viaje. ¿Cuántos? Okay. Pues mira, realmente somos aproximadamente 10 coordinadores, pero nos rotamos porque pues imagínate si sería un poco cansado y agotador irnos siempre los mismos. Entonces la verdad es que sí nos rotamos en el viaje, según el número del grupo y según el número de coordinadores que asisten. Todos los coordinadores, independientemente de que tú me veas a mí aquí, el que vaya en el trayecto para el destino que sea, todos tenemos radiocomunicación entre nosotros mismos, así como de telefonía celular,
tanto entre nosotros como la compañía de transportes, tanto como la oficina principal que es Travel Visa Travel, que está en Ciudad Madero, recordemos, atrás de la presidencia municipal. Recuerden, no tenemos sucursales atrás de la presidencia. Volviendo al punto, la comunicación es básica. A lo mejor tú dices, oye, pero ¿quién es el coordinador? Porque sucede esa pregunta, ¿quién es el coordinador? Aquí no es de que ande buscando usted con lupa el coordinador, no. Hay que hacer tus procedimientos. La ubicación de quién es el que toma el mando en un grupo es básica y fundamental para cualquier tipo de situación de seguridad o de viaje o de coordinación, independientemente se suscite un evento o una contingencia. Simplemente para alguna duda, a lo mejor, oye, que fíjate que no traigo la cita, ¿qué hago? Por decir algún ejemplo, ¿no? Bueno, ahí el procedimiento que es llegamos a donde vamos a abordar, ya sea la unidad de transporte, ya sea terrestre o aérea. Nos presentamos, todos traemos uniforme donde viene atrás de nuestro uniforme coordinadores. Más fácil no lo podemos hacer. Con logotipos de la empresa, Travel Visa Travel, nos presentamos, decimos nuestros nombres, damos las indicaciones de viaje. Esto es bien importante, según el tipo de viaje son las indicaciones que proporcionamos. Siempre enfatizamos que es importante hacer caso a las indicaciones del coordinador. ¿Por qué? No es porque digamos, así tiene que ser y así, todo tiene un porqué. El porqué es para tener una mejor logística para ustedes, para llevar un viaje tranquilo, respetar horarios, que nos atiendan, que salgamos del edificio, que tengamos nuestros espacios para alimentos según el procedimiento y según el viaje. Todo eso es básico y fundamental. Así como damos las indicaciones, les damos tiempos estipulados según el horario. Por ejemplo, en este caso me voy a enfocar en Visas Americanas, según el horario de las citas. Todo está pensado para servicio del cliente, para atención al cliente. Por eso siempre enfatizamos, aun cuando somos muy meticulosos, porque esa es la palabra, somos muy meticulosos en dar las indicaciones, ojo, no tanto verbal, todo lo hacemos por escrito en la oficina. Siempre nos falta alguien que, ¿sabes qué? Se me olvidó, exactamente. Siempre llevamos un archivo de última, ahora sí que emergencia, sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Pues aquí está, señor, no se preocupe. Siempre tratamos de apoyar, ¿para qué? Para que la logística sea lo más viable, lo más fácil, lo más ágil, porque a veces la gente dice, oye, todo salió perfecto, que se ve bien fácil, oye, dices, bueno, hay un trabajo detrás, siempre hay un trabajo detrás para mejora y calidad del servicio, no nada más es, nos hicimos a la primera. Aquí la experiencia es básica. Oye, una pregunta, Rosy, ¿se garantiza el viaje con algún seguro? Claro que sí, mira. Porque eso me lo preguntaron. Claro que sí, mira. Eso es básico y fundamental. Aquí nosotros rentamos una unidad de transporte, no sé si podemos decir, pero muy conocido, que tiene ahí como un mundito, que tiene varias, ahora sí que ubicaciones o terminalitas chiquitas, que está en la Central, Avenida de los Leones, Zona Norte, muy conocida en la zona. Rentamos esa línea de transporte que la verdad nos da confiabilidad y seguridad, como todos ya en la zona conurbada lo conocemos. Al momento de uno como empresa privada, Travel Visa Travel, renta la unidad de transporte porque vamos exclusivamente a ese tipo de trámite, la compañía de transporte, a mí me va a meter un gol, la compañía de transporte nos da un contrato y se hace responsable del seguro de vida de cada pasajero. Obviamente siempre y cuando tiene que ser la persona que va a viajar. No puede decir, fíjate que yo iba a viajar y siempre no, ahora que se vaya la prima. Debe haber un nombre de registro en la lista que se le proporciona a la línea de transporte para que avale tu seguro. No es propiamente que Travel Visa le dé el seguro, porque nosotros no tenemos transporte de propiedad de nosotros, porque no nos dedicamos al personal urbano, por decirlo así. Aquí lo que es contratamos a la línea de transporte, que es segura, como todos ya conocemos esa línea tan conocida, en donde nos proporcionan la renta de esa unidad con el seguro de viajero. Es como cuando uno va y compra un boleto a la Central, por decir algún ejemplo. Tú compras el boleto y ya por ende de adquirir ese boleto, que obviamente debe de venir a tu nombre, tú como pasajero adquieres el servicio o la seguridad que te proporciona la compañía. Es el mismo servicio. La diferencia es que aquí, además de ir el chofer, además de ir con las instalaciones del propio autobús,
damos un super plus, que es la coordinación, que es el botiquín, que es el que te auxilien. El hecho de cuando pasa alguna contingencia, ya sea de que, oye, se me olvidó este papel para el trámite de la visa americana, oye, que me siento mal, el hecho de que haya alguien que tú te sientas respaldado, sí, que te sientas contigo, no lo vas a creer, pero cuenta bastante para la seguridad del trámite, en este caso de la visa americana o de la posible contingencia que pudiera haber de salud. Entonces sí es bien importante. Porque de repente vemos que sí tienen todo, vas en tu viaje, pero eso es sentirte seguro, como dices tú, el saber cómo actuar, el saber si tienes un botiquín de primeros auxilios, pero cómo emplearlo. Exactamente, eso es muy básico. Afortunadamente en la actualidad ya hay mucha seguridad en ese aspecto, tanto en las líneas aéreas, porque también manejamos ahora sí que el servicio para trámite de visas aéreo, tanto en la línea de transporte como en cualquier unidad, todos actualmente ya se cuenta con algún botiquín. Pero ¿de qué sirve de adorno? Es por eso que nosotros como coordinadores sabemos cómo actuar, pero en el momento preciso. Estamos hablando de 12 años de experiencia. Aquí es 12 años de experiencia. Aquí sí es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hechos al vapor. Todo tiene un detrás, y porque no nada más es de que, ay, yo al fin que ya vi que a tal fulanita le resultó, me dedico yo y ahora yo vendo viajes. No, es toda la preparación que hay detrás. Es por eso que damos un precio justo. Hay que recordar que aquí no se juega con la vida de las personas. Aquí se da una calidad del servicio para su trámite, conocimiento, y qué mejor, ¿verdad?, que todo el personal esté capacitado para brindar una mejor ayuda o soporte para cualquier contingencia, independientemente sea de trámite o de salud. Perfecto. Teléfono, página, domicilio. Claro que sí, nuestra página es www.travelvisa.com.mx, no se olviden del .mx. Nos pueden localizar en Facebook a través del correo travelvis@hotmail.com o por mi nombre, Rosedith Galván Benavides. Para los foráneos que nos escuchan en Baja California, en Chiapas, un saludo a toda la gente bonita que me escribe por allá, al teléfono 01800 849-9214. Repito, 01800 849-9214. También tenemos ID Radio 92-14-14-70448. Es bien fácil, comunícate con nosotros. Nuestro nuevo horario, ahora sí que porque ustedes lo pidieron, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Oye, yo vivo en Mérida, yo vivo en Yucatán, yo vivo en cualquier parte de la República, nos pueden contactar ya sea por correo electrónico o por nuestra página, o nos halen una alertita al radio y con todo gusto les atendemos. Perfecto. Travel Visa Travi presente también aquí en la charla. Muchísimas gracias a la contadora Rosedith Galván Benavides que está en esta mañana. Y bueno, la verdad que hay que tener esa confianza con personas que tienen experiencia como nuestros amigos de Travel Visa Travi, que siempre traen buenas opciones, buenas promociones y lo principal, la seguridad en su viaje. Muchísimas gracias, contadora Rosedith Galván. No, hombre, gracias a ti, Bere, y a todas las personas que nos escuchan. Recuerden, información es poder y el más preparado es el que tiene éxito, aquí y en la vida, ¿verdad? Así es. En los controles técnicos, muchísimas gracias a mi querida Lolis. En esta mañana les recuerdo las festividades como el día de hoy, 189 aniversario de la Fundación de Tampico, a partir de las 10 de la mañana, recorrido de las tradicionales carretas por la avenida Hidalgo, a la altura de una tienda muy conocida, y también por pues vamos a dar la bienvenida, va a haber una bienvenida, una sesión de cabildo, una entrega de la medalla Fray Andrés de Olmos y una verbena popular. Todo esto va a ser enfrente del Palacio Municipal de Tampico. Todo inicia a partir de las 10 de la mañana y ya como alrededor de 11 y media ya se estará llevando a cabo todo lo que es celebración del 189 aniversario de la Fundación de Tampico. Me despido. El día de mañana tenemos el especial de los niños y como ustedes ya se dieron cuenta, un poquito medio malita, aquí estaremos presentes nada más, pero va a ser ahora sí que la voz oficial de todos los chiquitines mañana, al igual que nuestros invitados, el payasito Punky, Jorge de la Peña, el día de mañana en punto de las 7:30 de la mañana para que nos acompañe completamente en vivo. Y les recuerdo que siga siendo una persona valiosa y exitosa y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora, un besito y hasta mañana.
¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal. O comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de la charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa.